Hoy veremos cómo cocinar a baja temperatura patatas y huevos a la misma vez para hacer ensaladilla rusa. Los demás ingredientes, atún, variantes, mayonesa, a tu gusto. Estoy segura de que ya haces una ensaladilla fantástica. Hola a todos, yo soy Merce, cocinera profesional, y aquí te enseño a cocinar a baja temperatura y al vacío en casa para que aproveches todas las ventajas del sous vide. En el caso de hoy ahorraremos tiempo. Quédate hasta el final porque este vídeo te puede facilitar la vida. Primero pela, lava y corta tus patatas en brunoise, en dados pequeños, vaya, de medio centímetro de lado o así. Recuerda que al cocinar al vacío es muy importante el grosor del alimento para que la cocción sea uniforme y que si las cortas más gruesas tienes que darles un poco más de tiempo. El tiempo también puede cambiar un poco según la variedad de patatas que utilices, como al hacerlas en una olla. Al cocinar las patatas a baja temperatura se hacen en su propia agua y mantienen prácticamente intactos el sabor y sus nutrientes, que no acaban disueltos en el agua de cocción. Y además puedes prepararlas con antelación y organizarte estupendamente para terminar tu ensaladilla varios días después. Para cocer las patatas sous vide, programa el runner a 90 grados y espera a que se caliente el agua. Cuando acabes de cortar las patatas, mételas en una bolsa gofrada para cocción. No vamos a poner nada más, ni sal ni aceite, nada. Le echaremos la sal cuando estemos mezclando todo para la ensaladilla. Repártelas por la bolsa para que queden en una capa y no amontonadas en el fondo. Y vamos a envasarlas al vacío con la máquina poniendo, como siempre, el extremo de la bolsa en el canal de aspiración. Cuando el agua llegue a 90 grados, mete la bolsa o las bolsas si preparas más de una y cocínalas durante una hora. Cuando acabe el tiempo, mete al baño los huevos que necesites para tu ensaladilla, directamente desde el frigorífico. Y programa de nuevo el runner a 90 grados otros 15 minutos. Puedes aprovechar y hacer algún huevo duro más para otras cosas. Salen perfectos. ¡Suscríbete! Al terminar el tiempo, saca tus patatas y comprueba que están cocidas aplastando un trozo con los dedos. Así. Si ves que les falta un poco, cocínalas durante 15 minutos más, pero no te olvides de sacar los huevos, que esos sí que están. Y ten cuidado porque el agua está muy caliente y te puedes quemar. Ahora mete tanto las patatas como los huevos duros a un baño con agua y hielo al 50% para cortar la cocción y poder conservarlos sin riesgos. Cuando estén bien fríos, los guardaremos en la nevera. Los huevos cocidos aguantan 4 o 5 días y las patatas a baja temperatura unos 10 días sin problema. No he probado a congelar las patatas así. Si alguien lo ha hecho, que nos cuente cómo quedan después en un comentario. Hace 4 días que cocí los huevos y las patatas. Las tenía en la nevera y hoy voy a terminar la ensaladilla rusa para la comida de mañana. Lo primero que quiero que veas es cómo quedan los huevos duros, así que empezaré por pelarlos. Me cuesta un poco porque se los quité esa misma mañana a las gallinas y eran, pues eso, extra frescos. Pero con los que se compran en el súper no vas a tener este problema porque ya tendrán varios días. Los lavo y listo. Voy a abrir mi bolsa de patatas al vacío, que esto va a ser un plis plas. Mira los huevos, están perfectamente cocidos o duros, tanto la yema como la clara, pero sin estar pasados. Cocer huevos es una forma genial de aprovechar el baño cuando haces otras cosas a 90 grados. 15 minutos, apúntalo. A partir de aquí es terminar la ensaladilla a tu gusto. Yo voy a rallar el huevo, le añado las patatas y le pongo picadillo de variantes, atún o bonito en aceite, sal y una buena mayonesa. Hay quien le pone pimiento morrón o aceitunas. ¿Tú le pones algo más? Cuéntanos abajo por si tenemos que probarlo, que los mejunjes están todos buenos. Lo que yo quería que vieras en este vídeo es que puedes tener las patatas y los huevos cocidos varios días antes con la ayuda de la baja temperatura. Y cuando quieras poner la ensaladilla en la mesa, solo tienes que mezclar. Aunque yo te recomiendo hacer la mezcla la noche antes porque estará mucho más rica. Es como precocinar las patatas para tortilla que te dejo aquí arriba. Son detalles que te ayudan a organizarte en casa. Me quedo terminando la mía y te invito a suscribirte al canal, a regalarme un like si te ha gustado y a probar esta otra receta que estoy segura de que te va a encantar. Gracias por ver mis vídeos y te mando un abrazo enorme. ¡Chao!